Ya es nuestra última sesión, ya casi terminamos por hoy. Ánimo. Todos anotarse en el chat, porfa. Ok, el tiempo se cortó y me quedé platicando sobre qué es la pedagogía y qué no es la pedagogía. Es lo que vamos a ver ahorita. La pedagogía comparada. Maestra, yo me quedé en la pregunta de qué es para mí pedagogía comparada. Ya no puso nada más. ¿Hiciste el mapa conceptual, el organizador? No. Ok, ahorita comparto pantalla, le tomas captura, hicimos eso y ya después nada más estuve explicando. Ah, ok, gracias. ¿Hiciste lo de las ciencias sociales? No, es que le mandé WhatsApp a usted primero, antes de Ok. salirme. Anotas título ciencias sociales y escribes 5, nada más en lista. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, historia, todas aquellas que estudian al individuo o a la sociedad. Historia, psicología. 5 ciencias sociales. Sí. Y luego el organizador gráfico que voy a compartir. Todos los demás. Ah, bueno, gracias. Este es el organizador. Tómale captura y me avisas para quitar mi pantalla. Ya le tomé captura. Ok. Ok, los que puedan enciendan su cámara. Déjenme aceptar rápidamente a sus compañeros. Ok. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, hablamos de lo que es pedagogía y de lo que no es pedagogía. Me quedé explicando que la pedagogía, pues, se dice que es educación, pero analizando la pedagogía no sustituye a la práctica. Entonces, la pedagogía es la teorización de la educación, pero en sí no es la educación. ¿Por qué? Porque no sustituye a la práctica. Maestra, se oye muy despacito. A ver, déjenme ver. Ahí, ¿qué tal? ¿Ya mejor? Yo me acerqué un poquito más. ¿Ahí? Ahí se escucha mejor, maestra. Sí, poquito, sí. Bien, quiten sus audios también, por favor. Ok, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre pedagogía y educación. Vamos a hacer una comparación. Por ende, cuando escuchamos qué es educación o qué es pedagogía, creemos que la pedagogía es la educación y la pedagogía es la teorización de la educación, es planificación, planificamos las actividades, la pedagogía se encarga de eso, de planificar sus actividades, no es educación porque no se sustituye nunca a la práctica. Entonces reflexionamos de esta manera que la pedagogía no es una acción, es teoría. Entonces, por favor, anoten punto y aparte. Diferencias entre educación y pedagogía. Vamos a hacer una pedagogía comparada, vamos a comparar. Dejen grabar mi clase, que se me pasa a grabar la clase. Ahí está. Ok. Diferencia entre educación y pedagogía. Pueden realizarlo como una comparación. Educación del lado izquierdo, pedagogía del lado derecho. Y escriben debajo de cada una. Educación lado izquierdo. Escriben debajo como lista. Se refiere a la acción. Se refiere a la acción. ¿Ok? Ahí mismo en educación. Un puntito, pueden poner no sé, un guión. Ahí mismo en educación, abajo. Es la puesta en práctica de las teorías. Es la puesta en práctica de las teorías.
Esa es la diferencia entre pedagogía y educación. Maestra, perdón. ¿Se refiere a la qué? Es la puesta en práctica de las teorías educativas. No, lo primero que dijo. Se refiere a la acción. Ah, gracias, maestra. ¿Ok? Ahí mismo en educación, el siguiente puntito. Maestra, disculpe, dice una compañera si la puede aceptar, se llama Angélica. Ok. Listo. Estudia lo que es. El siguiente punto. Estudia lo que es. Ok, del lado derecho, donde tenemos pedagogía, escribimos nuestro siguiente puntito. Se refiere a la teoría educativa. Pedagogía se refiere a la se refiere a la teoría educativa. Se refiere a la teoría educativa. ¿Esa es la pedagogía? ¿Sí? Los que van iniciando, anoten de aquí en adelante porque ya no puedo regresarme. Pedagogía. Y en lista se refiere a la teoría educativa. Siguiente punto. Es la manera de concebir la educación. Es la manera de concebir la educación. ¿Qué quiere decir? Que son los métodos, las técnicas que utilizamos para concebir los aprendizajes esperados. ¿La puede repetir, maestra? Manera de concebir la educación. Es la manera de concebir la educación. Siguiente punto, último punto. Estudia como uno quiere que sea la educación. 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 Ok, hasta ahí, ya no escriban. Maestra, ¿Mande? Dime. Ok, chicos, por ahí veo seudónimos en sus perfiles. Por favor, pongan su nombre con su primer apellido porque en la lista no los voy a identificar. Por ahí veo iPhone, Samsung, seudónimos. maestra, Mande. le preguntaba sobre ya que termine la clase y suba el link para los trabajos que hicimos hoy y la tarea. Ajá. Por ejemplo, los trabajos de hoy ¿los va a recibir todo el día o va a poner hora para recibirlos? Sí, todo el día. Ah, ok. Hasta el día de mañana también, por la tarde, para poder revisarlos antes de la tarde, mediodía. ¿Ok? Les encargo mucho a los que no tienen su nombre real, por favor, cambien su nombre, porque no les voy a poder identificar cuando yo revise la lista. Entonces me aparecen sus seudónimos iPhone, 1, 2, 3, 4. Maestra, buenos días. Disculpe, es la primera vez que estoy trabajando desde mi teléfono porque no estoy en mi casa. Okay. Silvia Pozos, aparece como Silvia Pozos Cervantes, perdón. Déjame revisar. A ver, habla. Por favor. Habla, por favor. Sí. Me pareces bien. Sí, Okay. sí, como Silvia Pozos. Ah, ok, muchas gracias, disculpe. Sí, de nada. Maestra, yo no sé cómo cambiarlo, una disculpa. ¿Tu teléfono? Sí, el iPhone Rosy. Y nada, que se compuso. Debe tener por ahí del lado derecho un icono, puntitos. Mañana me levanto los trastes, viene con una bolsa para la basura. Maestra, le tenemos que poner en campo. Me gana la comida, María. ¿Alguien tiene su audio y está platicando? Pongan atención, por favor. Andrea, te puse en silencio, perdón. Dime. Maestra, su Blanca. Dime, Blanca.
Yo no le puse el campus, tengo que poner el campus ahí en mi nombre. Y No, los que no no se- se anotaron, se anotan nuevamente y anoten todo lo que no pudieron anotar, por favor. Ok. Ah, ok, gracias. Entonces ya sabemos las diferencias entre educación y pedagogía. Pregunta de examen, por ahí pongan su señalamiento. Voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia de la pedagogía con la educación? Ok, ya no escriban. Entonces, chicos, la educación antiguamente se decía o se concebía como aquello que desarrolla al individuo a la perfección, que debía de ser perfecto por sus formas de hablar, formas de caminar, formas de desenvolverse, etc. Pero algunos autores, como es Durkheim, según Durkheim, un filósofo de la educación y de la pedagogía, psicólogo, etcétera, sociólogo, él decía que la educación es una acción ejercida por una generación de adultos sobre los que se han desarrollado dentro de un grupo social y mediante sus experiencias ellos iban aprendiendo cómo ser, cómo desenvolverse. Para Durkheim, la educación era una acción, pero de acuerdo a lo que has vivido y tus experiencias dentro de un grupo social. Entonces, la educación, es decir, es una transmisión de una experiencia de una generación, de acontecimientos, de conocimientos que vas obteniendo a lo largo de tu vida académica, de tu preparación. Los que van iniciando, no puedo regresarme y volver a dictar. Tendrán que ver la clase, por favor, porque sus compañeros se van a atrasar. Entonces, los que van iniciando, pues continúen en la clase y toman los apuntes en su clase grabada, por favor. Ok. Entonces, la educación es concebida como un individuo se desenvuelve, como se desenvuelve dentro de un grupo social, sus formas de hablar. Entonces, vamos a ver ciertos objetos de la educación. Se dice que el individuo debe ser como un instrumento, según el objeto de la educación de la antigüedad, y que parte de un postulado debe de ser un individuo perfecto, ideal, que vale para todos los hombres. ¿Qué significa? Que debe ser una persona respetuosa, a la que los demás podamos idealizar según los antecedentes históricos. ¿Ok? Esto es lo que se decía o se concebía como educación en los siglos de Durkheim. Ok, no escriba nadie, por favor, ¿eh? Entonces, hay diferentes variantes de la educación y las variantes pueden ser según el tiempo en el que estamos viviendo, según el desarrollo de un país, según la casta de donde viene, qué comunidad es, según la región geográfica. Tiene diferentes variaciones según la historia, según la organización política y económica de ese país, de ese estado, según la religión que tú seas, es tu educación. Y hay diferentes variantes que determinan la educación en un individuo y de ahí sale la pedagogía comparada de esas variantes. Depende del país, el tiempo, la geografía, la historia, tu religión. ¿Ok? Entonces, anoten eso brevemente, lo que comenté, diferentes variantes de la pedagogía comparada, desarrollo de un país, la casta, la religión, históricamente, como ustedes quieran resumirlo. Son las variantes de la educación. Variantes de la educación, punto y aparte, según el tiempo, desarrollo del país, religión, históricamente, la geografía. Todo esto son los determinantes de la educación. Maestra, disculpe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a Es escribir, que me perdí. ok, van a escribir las variantes de la educación. ¿Cuáles son? Las acabo de mencionar. Geográficamente, desarrollo de un país, según el tiempo, según la religión. ¿Qué quiere decir? Que existen muchas variantes de la educación. Un individuo puede tener otro tipo de educación, a diferencia de otro,
de acuerdo a su geografía, dónde vive, de acuerdo a su historia, de dónde viene, de acuerdo a sus creencias, costumbres, de su religión, etcétera, etcétera. Según la comunidad donde vive, su idioma puede ser distinto. Esas son las variantes de la educación. ¿Listos? ¿Hay un límite para escribir o podemos extendernos? No, escriban lo que ustedes les haga referencia. Que les recuerdo Ok. que es una... Ya terminé entonces. Ok, bueno, seguimos, chicos. De nada, Londra. Acabo de ver tu chat. Muy bien, entonces estas son las series de variantes que existen para una pedagogía comparada. Cuando nosotros nos pregunten por qué una pedagogía comparada, porque tienen diferentes variantes y las que mencioné, la religión, la geografía, la historia. De eso depende la educación de un individuo. En conclusión, la educación puede existir. La pedagogía no existe sin educación y la educación no puede existir sin la pedagogía. Van de la mano porque una es teoría y otra es la acción. Entonces van muy vinculadas y van de la mano. La pedagogía teoriza, tiene sus diferentes teorías y la educación toma una teoría de la pedagogía y la convierte en acción. Entonces ahí en punto y aparte, ¿qué van a hacer? Van a poner, por ejemplo, pedagogía y hacen un cuadrito como un organizador y le ponen adentro de ese cuadrito teoría, algo que sea llamativo, un círculo, una esfera, pedagogía y debajo le ponen guión teoría o dentro de un círculo o lo iluminan, por favor. Después, a un lado, educación, dentro de un circulito o un cuadro, acción. Esas son las palabras claves de la pedagogía y la educación. Ya podemos saber que la pedagogía, pues bueno, son todas las teorías y métodos. Y la educación es la acción de esa pedagogía. Esto es pregunta de examen. Entonces, ambas no existen sin ninguna. Son pareja, para que me entiendan. Maestra, disculpe, ¿me lo puede repetir? Okay. Pedagogía, guión, teoría. O dentro de un círculo, de un cuadrito. Algo que se vea llamativo. Y después, educación, guión, acción. La pedagogía y la educación son pareja, no pueden vivir sin la otra, ¿ok? Van de la mano, están vinculadas. Entonces, por ende, ustedes deben saber mucho de pedagogía, porque son los futuros educadores. Ok, no anoten lo que voy a explicar. Entonces, las ciencias de la educación, chicos, pues son todas las ciencias que aportan en teoría y práctica el proceso formativo de un individuo. Cuando yo les pregunte cuáles son las ciencias de educación, pues todas aquellas que aportan en teoría, el proceso formativo desde un objeto de estudio. O sea que estudian todas las ciencias y disciplinas que van enfocadas a cómo transmitir conocimiento. La teoría de Ferrier, de Montessori, de Durkheim, de Aristóteles, de Sócrates, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas teorías estudian las ciencias de la educación. Y esas son las ciencias, como las ciencias sociales, que tienen sus precursores. En otras palabras, estas ciencias de la educación apoyan la pedagogía, van de la mano, recuerden que son pareja. Entonces, intentan abarcar todo el conjunto de fenómenos de la educación que constituye o que aporta al acto educativo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de las ciencias de la educación? Está claro, maestra. Ok, muy bien. Cualquier duda, coméntenme o si debo regresarme. Ok, entonces, esta ciencia de la educación tiene un carácter holístico. ¿Quién me quiere decir que es holístico? Ya lo han visto en mis clases. ¿Qué es holístico? Cuando digo que las ciencias de la educación son holísticas. Brenda, dime. Holístico se refiere a que
el hombre es un ser holístico, es que abarca todo, educación, el entorno, hasta la fase religiosa y psicológica de las personas. No sé si estoy perdiéndome. ¿No? ¿Vas bien? Muy bien. Karime, Habla sobre, es de la filosofía, acerca del todo, acerca del hombre, cómo es el entorno de él y él es todo. muy bien. Exacto. Hasta ahí. Perfecto, chicas. Holístico es integrador. Todo, completo. Les voy a poner un ejemplo. Algunos ya lo deben de haber escuchado en mis clases. Muy bien, Mariana. Se considera algo como un todo, dice Mariana. Muy bien. Bajen su manita para que vuelvan a participar. Holístico es integrador. Cuando tú vas al médico, un doctor debe ser holístico, como un psicólogo también, y los maestros también. Antes no se hablaba de eso en la escuela tradicional. En la escuela nueva sí. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico te preguntan cómo se siente. ¿Le duele aquí? ¿Le duele su garganta? O sea, un ejemplo. A ver, sus ojos, etcétera. Te revisa completo, ¿no? Porque no se basa en un solo síntoma, sino es en un todo. Y si no te observa que es físico, de dolor, cuerpo, etcétera, un órgano, debe ser estrés. Entonces, es un claro ejemplo del holístico, porque si no es físico, entonces es espiritual, es emocional. Entonces, las ciencias de la educación es holística. Debemos saber el entorno del alumno y la teoría que estamos utilizando. Debemos estudiar todo lo que es del alumno completo, sus esferas físicas, emocionales, de seguridad, un completo estudio del alumno para que él pueda adquirir el mejor conocimiento. Entonces, por eso es que la ciencia de la educación es holística y es pregunta de examen. La ciencia de la educación es un conjunto que abarca un complejo fenómeno holístico, ¿ok? Tiene un carácter integrador, es pregunta de examen. El que quiera anotar algo puede hacerlo. Ok, entonces ya sabemos cuáles son las ciencias de la educación, ya sabemos cuál es la diferencia entre educación y pedagogía, también viene en su examen. Y estas ciencias, chicos, son también disciplinas que pueden discernir, analizar, comparar y explicar fenómenos educativos, como lo mencionábamos al inicio de la clase, entre diferentes países, entre diferentes estados, comunidades, grupos sociales, etcétera. Deme un segundo si de repente me distraigo porque entran los chicos y están en sala de espera. Ok, entonces, estas disciplinas de la educación pueden ser filosofía, psicología, historia, derecho, todas estas ciencias de la educación. Pueden ir anotando si quieren. Ok, entonces estas ciencias disciernen y estudian, analizan los fenómenos educativos, explican también los procesos educativos para que tú puedas hacer una comparación. Esto es a lo que realmente se encarga la pedagogía comparada, a analizar diversas disciplinas. Ok, entonces, esta pedagogía comparada es el estudio de semejanzas y diferencias entre estas disciplinas, los aspectos educativos entre países. Aquí se refiere mucho a países, pero también es en regiones, comunidades, en tiempo actual, en los antepasados, diferentes épocas, y compara todos los aspectos. Ok. Ok, hay ciertos nombres que se les da a la pedagogía comparada. Eso sí escriban, punto y aparte. Sistematización conceptual. ¿Qué quiere decir sistematización? Que existen nombres que se les dan, diferentes nombres a esta pedagogía comparada. Entonces, punto y aparte. Sistematización conceptual. Sistematización conceptual. Punto y aparte en lista, chicos. Pedagogía comparada. Es
El primer concepto que se le conoce es como pedagogía comparada. Ok. No sé quién me escribió, pero dice Prime 2019. Chequen su nombre. Ok, ya vi tu participación. Muy bien. Entonces chequen sus nombres porque tengo muchos seudónimos. Casi que tengo que Cars, Rayo McQueen, iPhone, Prime. Chequen sus seudónimos, por favor, porque no voy a saber quién participó. Ok, como primer punto, pedagogía comparada. Punto y aparte, también la van a encontrar como educación comparativa. A esta ciencia también se lo conoce como educación comparativa. Es la misma rama. Punto y aparte. Educalogía va junto. Educalogía comparada. También se le conoce así a la pedagogía comparada. Educalogía comparada. ¿Qué será educalogía, chicos? ¿A qué les suena educalogía? Me suena como a lo lógico de la educación. ¿Sí? ¿Qué más? Educalogía. A mí, Silvia Pozo, me suena como que es los conceptos de la educación, como la parte, ¿cómo decirlo? Estructurada, analítica. Ok, sí. ¿Puede ser? Sí, digamos, bien. Digamos que, dime, Karime. Bien, Verónica, acabo de ver educar, enseñar. ¿Logía de qué vendrá? Pues básicamente es lo de pedagogía comparada, es lo mismo. Es lo mismo, pero suena más como filosofía. Dime, Karime. Bueno, yo fui quien contestó que es lo mismo que pedagogía comparada, simplemente que creo que se abre más al pensamiento de los niños. Ok. Habla sobre el pensamiento del ser, es más filosófico, o sea, se escucha más como más nice así de filosofía, ser, espíritu, pero estudia lo mismo, pero así lo van a encontrar, ¿ok? En algunas ocasiones la sistematización es diferente, pero es la pedagogía comparada. Ok, punto y aparte, perdón, en la misma lista, pero aparte, educación comparada. Recuerden que la segunda fue educación comparativa. Última, educación comparada. Estas son las 4 sistematizaciones conceptuales, viene en su examen, que pueden ir viendo dentro de la pedagogía comparada. Es la misma terminación de la ciencia. A ver, maestra, ya me confundiera. Pedagogía comparada, educalogía comparada y educación comparada. ¿Me faltó una? Pedagogía comparada 1. Educación comparativa 2. Número 3, educalogía comparativa. Me faltó la 2. ¿Cuál es la 2? Educación comparativa. Educación comparativa. Y la última, educación comparada. Parece, bueno, no parece, parece verso. ¿Las puede repetir las 4, maestra, por favor? Okay. Pedagogía comparada, educación comparativa, educalogía comparativa y educación comparativa. Chicos, estamos quedándonos sin tiempo. No puedo creer que se fue tan rápido. Me quedan... ¿Alguien puede ver mi cronómetro? No me aparece. ¿Ustedes? Quedan 7 minutos, maestra. 9 minutos con 45, maestra. Gracias. ¿Cuál fue la 4? ¿Cuál fue la 4, perdón? Voy. Educación comparativa. Educación comparada. Comparada. Listos, ok. Entonces se dice que la pedagogía comparada o la educación comparativa es una ciencia también y es científica también. ¿Quién me puede decir cómo es que una ciencia o una teoría se puede decir que es científica?
¿Cómo yo puedo decir Cuando lleva un procedimiento. cuando lleva un procedimiento? Y Se crea una hipótesis. me están diciendo casi que los pasos, pero cuando Cuando se pone a prueba. Cuando se investiga, maestra. No, chicos, cuando se investiga, ¿qué más? Y se comprueba la teoría. Se comprueba la... Cuando lleva un proceso. Cuando se comprueba. Cuando se aplica, documenta. Se documenta y se comprueba. Bien. Cuando se documenta. Ok. Cuando lleva una metodología, pero cuando se observa, cuando se analiza y al final muestra con evidencia y se comprueba, o sea, tiene fundamentos. ¿Ok? Eso es una teoría científica, cuando lleva ciertos procedimientos, pero no solo la metodología, sino que ya está comprobada, aplicada y es realmente cierta. O sea, con pruebas, tiene evidencias. Las personas que me están escribiendo que si voy a repetir, sí, en la clase grabada pueden checar, por favor. Al final lo subo las sesiones. Ok, entonces, chicos, esta pedagogía comparada es científica. Ya se observó, ya se aplicó a ciertos alumnos estos fenómenos o estas teorías de educación, ya se aplicaron, ya se dieron cuenta que sí funcionan, entonces es científica. La pedagogía comparada es una ciencia social, no lo olviden también, es una ciencia social. Hay muchas, ya hablamos sobre ellas, pero la pedagogía comparada también es una ciencia social, por ahí anoten. También es una ciencia social la pedagogía comparada. Ok, entonces, por favor, en una hoja blanca, todos saquen una hoja blanca, por favor. Maestra, disculpe, ¿me repite lo que dijo de pedagogía comparada? Ok, la pedagogía comparada es una ciencia social también. No olviden, la pedagogía comparada también es una ciencia social. Ok, por favor en una hoja, como esta, la mía ya está, bueno, ya la utilicé. La doblan a la mitad, de esta manera o así, como ustedes quieran. No la miro, maestra. ¿Quién sí me puede ver? Tengo la cámara encendida. Una hoja normal, la doblan a la mitad. Utilizan un lado solo para escribir. ¿Ok? Cualquier hoja puede ser reciclada, que ya usaron, pero que tenga un ladito para escribir. Con un marcador o con una pluma de color, me van a escribir con una sola palabra, que es la pedagogía comparada. Yo también voy a hacerlo. ¿Qué es la pedagogía comparada? Con una sola palabra. Un marcador de preferencia, un color, marcatexto. ¿Qué es la pedagogía comparada? Con una sola palabra. Me voy a poner un poquito en mute porque tengo ruido. No la muestren todavía. Su manita azul, ¿quién ya lo hizo?
¿No se escucha, maestra? ¿Tiene el micrófono apagado? Se escucha mucho niño. Bajen sus audios, por favor, chicos. De repente me quito mi audio porque tengo ruido, pero sí los escucho. Quiten sus audios, por favor. Ok, a la cuenta de 3 todos levantan su cartel. 1, 2, 3. Ok, vamos a ver. Ok. Juan, estrategias. Guancia, no veo mucho tu cartel. Acércalo un poquito. Comparación. Ok, los voy mencionando mejor para que se enfoque en mi cámara y pueda leer. Guamcia, comenta tu palabra rápidamente. Están en mute, quítense el micro. Juan, menciona tu palabra. Estrategias. Muy bien. Guancia. Comparación, maestra. Comparación, muy bien, exacto. Métodos. Relacionar. Blanca, Flor. Conocimientos. Conocimientos. Oscar. Rápidamente. Métodos, maestra. Métodos. Teoría. Oscar, teorías. Alejandra Rodríguez. Ciencia, maestra. Ciencia, muy bien. Beatriz. Confrontación. Bien, confrontación. María Elena. Investigación. Alejandra. Investigación. Investigación también. Muy bien, María. Andrea. 1, 2, 3, 4, 5, Andrea. Las tienes en tu nick. Educación. Educación, Claudia. Método. Método, muy bien. Génesis, Zavala. Disciplina. Lina, Silvia. Técnicas. Técnicas, muy bien. Mariana. Académicas, maestra. Académicas. Explica. Comparación. ¿A qué se refiere con académicas? Parte de la educación. Parte de la educación, muy bien. María. Fátima. Comparación, maestra. Muy bien, comparación. Ángel González. Una disciplina. Disciplina, muy bien. Ok. Brenda Blanco. Investigación. Muy bien, señorita. Investigación. Vilma. No sé mucho. Confrontación. Confrontación, muy bien. Adriana Estefanía. Muy bien, Vilma. Diferencias. Diferencias. Erika Zavala, muy bien. Mensajes. Ok, referencias. Erika, ¿qué dijiste? No te escuché, perdona. Aprendizajes. Aprendizajes, bien. Suri Saday.